Estamos con el doctor José López Chicharro. Nos va a platicar del tema del entrenamiento interválico aeróbico de alta intensidad. Entonces, bueno, José, te agradecemos este tiempo para Vivo Deporte y para empezar con el tema, que nos puedas explicar y para que la gente entienda, el deportista que nos sigue, que entienda un poquito qué es el entrenamiento interválico aeróbico de alta intensidad. Bueno, pues es una modalidad de entrenamiento que básicamente consiste en periodos de alta intensidad intercalados por periodos de recuperación, con el fin de acumular un tiempo final de permanencia a esa alta intensidad que se ha definido. Un poco tratando de aterrizarlo a los deportistas de la calle, ¿en qué les beneficia un intervalo, un entrenamiento de esta intensidad y de esta deportista estructura? en general, pero el deportista que llamamos de resistencia aeróbica en particular tiene un punto de encuentro y una limitación, además, que es lo que llamamos consumo máximo de oxígeno, que es la capacidad del cuerpo de conseguir energía a través del oxígeno. Por eso se llaman deportes aeróbicos. Bien, pues este aumento de consumo de oxígeno, esta capacidad de aumentar la energía a través del oxígeno, está muy mediada genéticamente, tiene un poco recorrido con el entrenamiento, pero de todas las modalidades de entrenamiento, el que mayores mejoras produce en esta capacidad aeróbica es el entrenamiento de alta intensidad. ¿Y se beneficiarían en cualquier tipo de deporte? Claro, lo que ocurre es que los deportes que están más vinculados a lo aeróbico, como puede ser el running de maratonistas, ciclistas, remeros, todos estos es mucho más, pero todos los deportes finalmente utilizan los sistemas aeróbicos, pero fundamentalmente lo que llamamos de resistencia aeróbica. ¿Y mejora, nos contaba, su desempeño y también hay beneficios asociados a su salud? Claro, esto ha sido ya un concepto más actual. Se ha visto que muchos enfermos tienen la vinculación entre las mejoras que pueden obtener o los valores que pueden llegar a tener de la capacidad de obtener oxígeno, del máximo consumo de oxígeno, con la mortalidad por cualquier causa. De manera que cualquiera de nosotros, teniendo un consumo de oxígeno más alto, pues decimos de alguna manera, tiene menos posibilidades de morirse por cualquier causa. ¿Podemos decir que este tipo de entrenamiento con intervalos de alta intensidad le va a ayudar al deportista a tener mayor resistencia? ¿Le ayudaría en mejorar su velocidad y su potencia? Bueno, como he indicado en la ponencia que estamos llevando a cabo en el Congreso auspiciado por el Instituto Gatorade de Ciencias del Deporte, pues sí, fundamentalmente es una actividad que va a permitir al corredor o a cualquier deportista aumentar la resistencia a una alta intensidad de ejercicio. Y esto está muy vinculado, lógicamente, al rendimiento. Al ganar en esa base con la que se construye cualquier tipo de entrenamiento, como es la capacidad de consumir oxígeno, todas las demás cualidades de resistencia a la intensidad alta se ven mejoradas. Okay. En algún momento nosotros en el programa Biodeporte hablábamos que este consumo de oxígeno va relacionado con la capacidad física, ¿no? La condición física. Mientras mejor capacidad física tienes, mejor es tu consumo de oxígeno. Sí, o sea, el consumo de oxígeno tiene, o sea, la capacidad física, podemos decir capacidad física cardiorrespiratoria o capacidad física muscular. Alguien puede tener una gran capacidad física muscular, pero un pobre consumo de oxígeno. Pero entendiendo como capacidad funcional o fitness cardiorrespiratorio, que es como se llama ahora, sí, claro, son sinónimos entre una gran capacidad funcional aeróbica y un máximo consumo de oxígeno elevado. Ok, entonces esta información es muy útil para, como decías, a corredores, a nadadores, a ciclistas, triatletas, para que tomen nota nuestra gente que nos escucha. Entonces, bueno, está muy interesante. Y en este tipo de entrenamiento de intervalos aeróbicos y tal, ¿cuáles son las variables que tenemos que considerar? Pues básicamente tenemos tres variables. Primero, la intensidad a la cual vamos a desarrollar el intervalo. Segundo, la duración con la que vamos a mantener esa intensidad. Y tercero, cómo va a ser la recuperación, tanto en intensidad como en duración de la misma. Con esos factores se ha de jugar para llegar al final a estar en el máximo tiempo posible, en la máxima intensidad que se quiere mantener. A los que nos escuchan, ¿nos podría aclarar a qué se refiere exactamente con intensidad? Intensidad es velocidad de carrera, intensidad es
vatios, potencia de... ¿Pulsaciones por minuto, como lo miras? Sí, las pulsaciones son un reflejo de la intensidad que tú Okay. estás desempeñando. O sea, la frecuencia cardíaca refleja a qué intensidad metabólica, pulmonar, etcétera, estás desarrollando un trabajo. Okay. Pero en sí es un indicador más que de la intensidad, más que la intensidad por sí misma. O sea, la intensidad es un poco el nivel de esfuerzo para que la gente lo... La intensidad es el nivel de esfuerzo. Es el nivel de exactamente. esfuerzo. Okay. Entonces ahí podemos hablar para que la gente lo vea más como un ejemplo, es decir, un entrenamiento de intervalo de alta intensidad, es decir, la intensidad corre a cierta intensidad durante tanto tiempo, luego vas a tener un descanso a cierta intensidad y vas a volver a repetir. Exactamente, o sea, un ejemplo sería pues una persona, imaginemos, vamos a poner un ejemplo, una persona que tiene un ritmo de carrera de 10 kilómetros por hora, que son 6 minutos por kilómetro. Probablemente su entrenamiento de intensidad estaría vinculado a intensidades cercanas a los 13 kilómetros por hora, lo sostendría durante unos 3 o 4 minutos y en ese momento empezaría la recuperación, que se alargaría durante 2 o 3 minutos caminando. Y al cabo de 2 o 3 minutos caminando volvería otra vez a ponerse a 13 km por hora, que es una intensidad, una velocidad en la que este deportista que estamos tomando como ejemplo no podría soportar mucho tiempo. Solamente imaginemos que si su máximo tiempo de estancia a 13 km por hora son 5 minutos, podríamos hacer intervalos de 3. ¿Para qué? Para que no se agote y pueda realizar 3 o 4 intervalos seguidos. Okay. ¿Y esto mismo puede ser en ciclismo o en natación? Eso es igual. Ciclismo, natación tiene una connotación porque dejan de ser entrenamientos interválicos aeróbicos para convertirse en entrenamientos interválicos más anaeróbicos. Es decir, son mucho más cortos y más intensos porque el nadador lo que persigue es una tolerancia a la acidosis que se genera por la contracción muscular tan intensa. La falta de oxígeno. Claro, eso, exactamente. Entonces, eso es, en cambio, el corredor de maratón no necesita eso porque no va a tener ese estrés tan importante. Entonces, al final, este entrenamiento interválico, por eso lleva la denominación o subtítulo de aeróbico, porque podríamos constituir un entrenamiento interválico anaeróbico con periodos muy cortos, de 5, 7, 8, 10, 15 segundos, muy, muy, muy intensos. Y entonces estaríamos trabajando otras cualidades diferentes, no la máxima capacidad de consumir oxígeno. Okay. ¿Y este tipo de entrenamiento cómo lo combinamos con un entrenamiento normal, cotidiano? Muy buena, esa pregunta es muy buena, porque a veces intentamos construir un entrenamiento como llamamos, de calidad e intensidad sin haber antes construido la base de nuestro entrenamiento. Bajo mi punto de vista, que puede no compartirse, yo creo que hay que construir una buena base de condición física aeróbica, es decir, de entrenamiento continuo, de moderada intensidad y alto volumen. Una vez que el deportista tiene esa base, entonces podemos construir sobre él lo que llamamos entrenamiento de calidad, en el que entraría este entrenamiento interválico de alta intensidad, que puede estar estructurado, imaginemos un programa tipo de un corredor. Un día a la semana podría estar haciendo entrenamiento interválico de alta intensidad, un día a la semana haría lo que en España llamamos tirada larga, es decir, un entrenamiento de larga duración y baja intensidad. Y otro día más podría hacer un entrenamiento de mediana intensidad y mediana duración. Y sí que me gustaría señalar, para todos los deportes de resistencia aeróbica, especialmente para corredores, y hago ese énfasis especialmente para corredores, que no se les olvide entrenar fuerza. Porque al final, el principal limitante para muchos corredores, sobre todo maratonistas, es que fracasan muscularmente, no por consumo de oxígeno, sino porque a los 30 kilómetros sus piernas ya no dan más. Entonces, los corredores se olvidan de trabajar fuerza y es sumamente importante. Es tan importante como trabajar esa tirada larga que decíamos de larga distancia. ¿El trabajo en fuerza debe ser en gimnasio o con qué tipo de rutinas? No es necesario que sea en gimnasio, siempre y cuando tengas una rutina que posibilite que tú, a través de, no solamente de gestos parecidos a los que haces corriendo, pero para concretar, lo que el músculo no acepta muy bien es cuando aterrizamos vamos corriendo, es el deporte, la carrera es el deporte que más daño muscular produce. Cuando nosotros aterrizamos en la zancada, en ese momento se produce en el cuádriceps
un tipo de contracción que, si se sostiene y se repite a lo largo del tiempo, le provoca un daño muscular. Entonces, hay que hacer ese ejercicio en tu entrenamiento de fuerza para proteger al músculo, para cuando ocurra durante la carrera se lesione menos. Y ese tipo de entrenamiento se puede hacer en un gimnasio y se puede hacer también fuera de él. O sea, no es necesario estar en una sala de musculación. Okay, hay que trabajar también los músculos. Mucho. Sí, yo preguntaría también, ¿a quién debemos acercarnos para que nos ayude a programar todo este tipo de entrenamiento y tal? Hombre, lo ideal es un entrenador cualificado para que entienda y sepa estructurar estos programas de entrenamiento. Ya bajando de ahí, pues al final llegaremos a algún familiar que nos quiera... Ya, pues es justo el problema, ¿no? Que tenemos que de veras buscar gente que sepa, que esté capacitada, que haya estudiado. No cualquier persona es capaz de poner estos entrenamientos, ¿sí? No, pero cada vez. Seguro que aquí también en vuestro país hay muchísimos profesionales cualificados para estructurar un programa de alta intensidad, ¿no? Seguro que sí. Okay, entonces aquí como atletas recreativos que somos tenemos que saber que nuestro entrenador debe considerar rutinas de intervalos de alta intensidad para complementar nuestro plan de entrenamiento, si es un entrenador que está actualizado. Bueno, yo no quiero cuestionar a los entrenadores, quiero decir, Sí. no, en absoluto. O sea, que hay entrenadores, seguro que los entrenadores saben cuándo administrar estas altas cargas, ¿no? Pero lo hacen en los deportistas de élite y también se hace en el deporte de aficionado. Otra cosa es, y es muy respetable, es una opción, es que un deportista, un corredor, no pretenda ir más rápido, sino que lo que pretenda es trotar durante 10 kilómetros, 21 o 42, tranquilamente, sin buscar que el reloj marque menos segundos. En ese caso, no es necesario realizar entrenamiento. Simplemente con que haga un gran volumen de trabajo a baja intensidad, va a ser capaz de realizar 10 kilómetros lentos, pero bien, o sea, desde el punto de vista placentero, es decir, no va a sufrir. Ahora, desde el momento en que el atleta aficionado quiera arañar segundos a su marca, progresivamente va a ser más necesario que añada los elementos que los deportistas de élite los tienen como fijos, que son entrenamiento de alta intensidad, la fuerza, etcétera, etcétera. Ok, entonces si queremos mejorar tiempos, nuestro desempeño, hay que considerar esto. Claro. Claro. Muchísimas gracias. De nada, un placer para estar aquí con vosotros. Muchas gracias, José. Buenas tardes.